Servicios informativos de Navarra Televisión. Son los dos últimos nombres que se descuelgan del organigrama de la Administración foral. Al jefe de traumatología recién dimitido se suma el hematólogo jefe, a quien el Gobierno tiene intención de cesar. El Ejecutivo asegura que no se trata de una crisis en el Gobierno, sino decisiones relacionadas con la unificación en el complejo hospitalario. No ve en esto ninguna crisis por una razón bien sencilla. En primer lugar, le he dicho que no solo tenían relación unas con otras, sino que por el rango y por las funciones que desempeñan los diferentes cargos directivos, pues no son situaciones comparables. Muy buenas noches. Los últimos movimientos en salud se suman a las dimisiones de altos cargos en Hacienda, sobre los que hoy ha dado también explicaciones ante el Parlamento la consejera Lourdes Goicoechea. Ha asegurado que su departamento ya trabaja con total y absoluta normalidad tras la dimisión de Idoia Nieves. Sin embargo, la oposición cree que las dimisiones delatan una situación preocupante. Pero sí por aclarar. Y mientras el Gobierno, con Barcina a la cabeza, se esfuerza en resaltar que no hay descomposición del Ejecutivo, hoy el Parlamento ha utilizado la nueva ley con la que cuenta para dar portazo a la decisión del Gobierno de transmitir el 51% de las acciones de esta sociedad que ve en el Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas a sus propios trabajadores. Es la primera vez que se somete al juicio del Parlamento la venta de acciones del sector público. La propuesta de UPN ha sido rechazada por todos los grupos, excepto el PP, que se ha abstenido. Y mientras el Partido Socialista anuncia movimientos para evitar la decisión de cerrar el CRANA, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra. Fue una de las 8 fundaciones públicas suprimidas por el Ejecutivo de Barcina en el último plan de reestructuración. Para PSN, con el cierre de este centro, se tiran a la basura 10 años de políticas medioambientales. Y por su parte, el Gobierno quiere evitar el caos que generaría la anulación de la Ley Foral de Comercio, como saben, recurrida en el Constitucional. Así que pretende buscar consenso con los comerciantes para fijar la apertura de festivos en nuestra comunidad. Además, hoy el comercio navarro ha recibido el anuncio de un 19% más en ayudas públicas. UPyD ha asegurado hoy que Banca Cívica habría perdido 1.143 millones de euros en 2 años. El partido sostiene que la entidad era inviable y que alteró su precio de salida a bolsa. La dirección de UPyD ha afirmado hoy que los últimos informes conocidos confirman sus motivos para presentar denuncia ante la Audiencia Nacional. Y en Volkswagen Navarra se pone en marcha el nuevo taller de pintura y la nueva estación depuradora. Un coste de 85 millones de euros para que la dirección asegura insistirá en mejorar el futuro de la planta de Landaven, ahora mismo con 4.900 empleados. Ha pasado media vida entre latas de conserva y hoy su trayectoria ha tenido premio. Es Ángel Ría, reconocido como mejor empresario del año en Navarra. El conservero de Cadreita sigue innovando. El año pasado fue la primera empresa española que exportaba espárrago en fresco. Y esto que ven es fuego, pero es un fuego nuevo porque el combustible que quema es un combustible limpio, el pellet. Es la nueva moda en energías limpias y no solo mejora el medio ambiente, puede llegar a ahorrar muchos euros en la economía familiar. Y enseguida vamos a hablarles de deportes con intensa actividad en Osasuna, que está apurando las últimas horas del mercado de invierno. Siguen las negociaciones para cerrar la inminente salida de Silva. El chileno ya tiene decidido que su futuro pasa por el equipo del Guangzhou. A esta posible baja se ha unido la marcha de Chai del Hércules y la probable cesión de Manuel Ognu a la Ponferradina. La consejera de Economía ha dado hoy explicaciones ante el Parlamento. Ha asegurado en la Cámara que, pese a la dimisión de la directora de Hacienda, el organismo tributario sigue trabajando con normalidad para hacer frente a los retos de la reforma fiscal y de la negociación del convenio con el Estado. Goicoechea reconoce que las dimisiones no son deseables y considera que se están utilizando para desgastar al Ejecutivo. La consejera ha reiterado que el año 2013 ha sido especialmente complicado por la brusca caída de ingresos, lo que ha generado importantes tensiones entre ella y la exdirectora ya de Hacienda, Idoia Nieves. Ha defendido las decisiones tomadas por su gobierno en un contexto complicado. La Hacienda Tributaria está trabajando con total y absoluta normalidad. Yo creo que una dimisión, desde luego, que nunca es buena. Es cierto que el Gobierno no está siendo nada fácil porque el momento que se está viviendo es tremendamente complejo. Yo veo que esta dimisión pues está llevando a
a una cuestión política, que en parte lo es, no lo vamos a obviar, pero una cuestión política que lo que tratan pues, es de intentar desgastar al Gobierno. Mientras los grupos de la oposición consideran preocupante la dimisión de la directora de Hacienda y creen que evidencia la complicada situación que está atravesando el Gobierno en cuanto al sistema impositivo y a la recaudación directa por IVA. En opinión de mi grupo, es un hecho relevante y es un síntoma preocupante de cuál es la realidad del funcionamiento de nuestro sistema impositivo. No es determinante, desde luego que no lo es, pero es un hecho relevante y es un síntoma preocupante. Nos preocupa sobremanera que usted sea incapaz de ver la gravedad y la dimensión de lo que está sucediendo en Navarra. Y realmente es preocupante. Es preocupante porque muestra una improvisación y un desgobierno absoluto. Las de Lourdes Goicoechea no han sido las únicas explicaciones dadas hoy sobre las últimas dimisiones. Esta mañana el portavoz del Ejecutivo y la propia presidenta Barcina insistían en que el Gobierno foral no está en descomposición tras las últimas dimisiones, esta vez en salud, donde a la dimisión del jefe de traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra, Pedro Antuñano, se suma ahora la intención del Departamento de Marta Vera de cesar al jefe de hematología del hasta ahora antiguo Hospital de Navarra, Eduardo Olavarría. Olavarría fue fichado por la anterior consejera, por María Puig, en el año 2009 y fue quien puso en marcha el programa de trasplantes de médula ósea para donantes adultos. Ahora será relevado por Iciar Ezpeleta, hematóloga del antiguo Virgen del Camino. Antuñano, por su parte, solo ha estado un año al frente de la jefatura del Servicio de Traumatología. Desde el Gobierno tienen plena confianza en la gestión de la consejera de Salud y niegan cualquier tipo de crisis en su departamento, ni en el de Salud, dicen, ni en el de Economía. Así lo decía el portavoz del Gobierno esta mañana. Debido al rango y a las características de una y otra, no solo no tienen relación, sino no son comparables, ¿no? unas y otras. Pero en cualquier caso, el Gobierno de Navarra, y ya lo ha dicho en varias ocasiones, pues tiene que tomar decisiones sobre puestos directivos, tiene que tomar decisiones sobre el control de gasto, tiene que tomar decisiones precisamente para garantizar los servicios básicos con menos ingresos. Y en materia sanitaria, hoy hemos querido fijarnos en la situación que atraviesan las urgencias del complejo hospitalario en plena epidemia de gripe. El jefe de servicio asegura que es la temporada más comprometida del año, con picos de saturación de pacientes que se repiten, asegura, también en otros hospitales españoles. En Pamplona el tiempo medio de estancia en urgencias está entre 5 y 6 horas, pero en los picos de gripe se llega a duplicar con creces. Es el caso de Sagrario. Llegó hace 2 días a urgencias con su hijo de 31 años aquejado de un cólico de riñón. Entraron a las 4 de la mañana y para las 8 les habían hecho todas las pruebas con diagnóstico incluido. El problema se dio cuando tuvo que ingresar. Estuvo esperando cama desde las 8 de la mañana hasta más de las 6 de la tarde en una camilla. Urgencias colapsadas, no se podía uno ni mover, él venga a devolver y con malga la gana, calor impresionante. Las enfermeras vengan a decirme que no podían subir a planta porque no había una cama que le asignasen. A mí me pidieron varias veces perdón de que no podían atenderme. No había probado bocado y era las 6:30 de la tarde y seguía sin darle ni agua. El jefe del servicio de urgencias asegura que esta situación no es la habitual, pero reconoce que hay casos en los que la media de 5 o 6 horas se supera con creces, sobre todo si el paciente requiere ingreso. Alguna persona que esperaba bastante más de 10 y 15 horas, O sea, quiere decir que el problema está que circunstancialmente o puntualmente, por supuesto, esperas por encima de esos tiempos de 12 horas no son las habituales, pero vamos, algún caso sí hemos tenido, porque nos cuesta bastante tiempo el subir los pacientes a su, digamos, ubicación definitiva para hacer la hospitalización. Es el conocido como el drenaje de pacientes, el paso de urgencias a la habitación, algo que requiere la coordinación de muchos factores y que podría mejorar cuando se inaugure el nuevo edificio de urgencias que contará con 30 boxes multidisciplinares. Allí, el paciente esperará el paso en unas condiciones mejores. Yo creo que hay puntos de mejora y sería bueno que de alguna manera se implementaran al máximo.
Hoy los trabajadores del servicio de limpiezas allí en el complejo hospitalario han criticado el proceso de privatización que aseguran quiere llevar a cabo el Ejecutivo Foral en el servicio de limpieza que emplea a 105 trabajadores. Insisten en que el servicio, que inicialmente era privado, se asumió por la Administración porque era más barato, por lo que no creen que las razones para privatizarlo sean meramente económicas. Además, denuncian que en ningún momento les han dicho que la plantilla vaya a ser subrogada en un proceso que, según dicen, va a alargarse durante algo más de un año. Se va preparando una privatización progresiva de nuestro servicio, sin que se haya expuesto públicamente informe alguno que motive tal decisión por parte de la gerencia de Osasunbidea. Nos genera enormes dudas que una supuesta mejor prestación del servicio o un supuesto ahorro hayan podido ser las cuestiones que lleven a cabo la privatización de este servicio. Y ha quedado suspendida la compra del CENAI, el Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, que iban a realizar los propios trabajadores del centro al Gobierno de Navarra. La oposición ha rechazado esta tarde esta operación, haciendo valer las atribuciones legales que adquirió el Parlamento para controlar la venta de acciones de la Corporación Pública Empresarial, una ley aprobada el pasado mes de agosto. Al menos 10 trabajadores del centro habían mostrado su deseo, su interés por comprar el 51% de esta empresa que se puso a la venta en el marco del proceso de reestructuración del sector público. La operación contemplaba 2 años más con el CEPEN como socio minoritario hasta la adquisición total por parte de los trabajadores. El Partido Socialista ha mostrado hoy su rechazo al cierre de la Fundación Crana y ha criticado que se vayan a tirar a la basura políticas medioambientales realizadas durante una década. Insisten en que esta entidad no tiene ningún coste para el Gobierno y piden que se reconsidere su cierre. El cierre del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Crana, tras 10 años de actividad, no tiene justificación económica ni social para el Partido Socialista de Navarra. Su desaparición se enmarca en la supresión de 8 fundaciones públicas que el Gobierno dio a conocer la pasada semana. La Fundación Crana no tiene ningún coste para el Gobierno. Es más, casi podemos decir que la relación entre ingresos y gastos es favorable para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Desacuerdo total ante una decisión que califican de unilateral y arbitraria. La muestra más clara de la descomposición de este Gobierno es la toma de decisiones que aniquilan las políticas medioambientales. Los socialistas pelearán contra su cierre presentando varias iniciativas, entre ellas una moción para que el Parlamento se pronuncie sobre la desaparición del Crana. Además, pedirán la comparecencia del consejero Esparza y una sesión de trabajo con el gerente y trabajadores del centro. No significa sino dar una patada a uno de los principales instrumentos que tenía en estos momentos la Administración foral para el diseño de las políticas medioambientales y para la gestión de las políticas medioambientales. Pero el cierre del Crana no es el único que no comparte el Partido Socialista, que ya ha anunciado que en las próximas semanas también protestarán ante el cierre de fundaciones como el INAC, el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y Cinematografía. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido su política medioambiental, insistiendo en que Navarra va a seguir siendo puntera en la materia y asegurando que lo único que está haciendo es reducir estructura y el número de altos cargos. Lo que el Gobierno de Navarra pretende es llevar a cabo las mismas funciones y prestaciones, pero con menos estructura. Lo que se está reduciendo son la estructura y los cargos y los altos cargos y cargos directivos, y en este caso pues afecta a las fundaciones. UPyD ha desvelado hoy que Banca Cívica habría perdido 1.143 millones de euros en 2 años si no llega a ser por la absorción de CaixaBank. El partido presentó una denuncia por fraude ante la Audiencia Nacional, como saben, por la salida a bolsa de Banca Cívica. Ahora, UPyD asegura que una auditoría del Consejo de Administración de CaixaBank refleja que Banca Cívica era una sociedad inviable y alude a los 2.876 millones en que cifró su patrimonio en julio de 2011 y que la auditoría de CaixaBank rebajó 5 meses después a 363. Para UPyD los datos confirman que hubo fraude en la salida a bolsa por alteración del precio de la entidad y no descartan estudiar la imputación del auditor. Ya se sabía que la entidad iba a incurrir en graves pérdidas. Se sabía que la entidad había agotado prácticamente sus reservas y que, por tanto, cuando sale a bolsa se nos estaba vendiendo una sociedad, una salida a bolsa de una sociedad que prácticamente no tenía valor y que se sabía que a 1 año, a 2 años, no iba a poder tener valor, no iba a poder salvarse.
Y otro caso, esta vez el caso Cervera. Al parecer, el magistrado va a pedir a las partes que se posicionen sobre los siguientes pasos a dar. Según publica Diario de Navarra, quiere conocer su opinión sobre si archiva el caso o lo lleva a la siguiente fase, que sería el juicio. Esta petición a las partes no es práctica habitual en las instrucciones. La defensa de Cervera, como ha confirmado a Navarra Televisión, va a pedir el archivo de la causa. Y en el que fuera partido de Santiago Cervera, las aguas bajan revueltas, aunque el PP niegue una fractura por la ausencia de Aznar o de Mayor Oreja a la convención del próximo fin de semana en Valladolid. El PP no quiere perder los papeles ante la sucesión de acontecimientos que lo devuelven al primer plano. Tan dramático no lo veo. Pero a 3 días de la convención de Valladolid encajan las piezas del programa. Sin Mayor Oreja... ¿Usted sabe si va a asistir a la convención? No, y eso yo le contesto encantada. No va a asistir a la convención. ¿Por qué? Pues porque considera, perdóneme, con todo el respeto, yo le contesto con todo el respeto, para evitar ser un foco de atención cuando él no lo quiere ser. Y sin Aznar. El presidente de honor del Partido Popular no puede asistir por una cuestión de agenda a un encuentro de su partido, pues mire usted, yo no lo considero una compulsión. Sin Aznar y sin Mayor Oreja será el ministro Arias Cañete el que hable de Europa en el cónclave del PP, aunque con él nadie haya hablado de irse a Bruselas como cabeza de lista. No me han dicho nunca nada. Los frentes se van cerrando, aunque el que más duele, el de ETA, siga generando movimientos. No sé si habría que calificar de marejada o de marejadilla. Marejada o marejadilla que sí siente el PP vasco. Mañana podrá decir que el Partido Popular es cómplice de ETA y pasado mañana que somos prácticamente quienes apretamos el gatillo. Y eso es profundamente injusto. Lo dice por María Sangil, que ayer acusó al PP de la pesadilla que, según ella, vive Euskadi. Y ahora hablamos de educación. El ministro Wert ha decidido modificar el currículo de la LOMCE para que haya margen y poder aplicar la norma. El ministro y los consejeros de Educación de las autonomías se reunían esta tarde en la conferencia sectorial para hablar sobre la aplicación de la polémica LOMCE. Todas las comunidades le habían pedido al ministro que se desarrollara la ley en 3 decretos y que se empezara con la primaria y dejar para más adelante los de ESO y bachiller. Queda por determinar qué cantidad tendrán que aportar las comunidades, pero Wert ha anunciado que la mayor parte del coste se afrontará con fondos europeos. La economía sumergida se ha disparado durante la crisis y supone ya casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto español. Así lo señala un estudio que ha presentado hoy el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, que detalla que en 2008 la economía sumergida pesaba el 17% frente al casi 25% que alcanzó en 2012. Según el presidente de los técnicos de Hacienda, supone 253.000 millones de euros y los detonantes son la baja conciencia fiscal, la resaca de la burbuja inmobiliaria, el alto índice de paro, la corrupción y la subida de impuestos. Y aquí en Navarra van a aumentar un 19% las ayudas al comercio minorista. El Ejecutivo Foral va a conceder este año 1.300.000 euros. Justo hoy hemos conocido además que la actividad comercial aumentó en diciembre un 2,3%. Este año habrá más ayudas para el comercio minorista, un 19% más que en 2013. El Ejecutivo concede 1,3 millones de euros a uno de los sectores más azotados por la crisis. El pequeño comercio da trabajo en Navarra a 20.838 personas y representa aproximadamente el 8% del Producto Interior Bruto. En diciembre la actividad creció un 2,3%, una ligera subida que el Gobierno quiere impulsar con estas ayudas. Estas ayudas tienen por objeto apoyar las actuaciones de mejora y de modernización de los establecimientos, llevar a cabo o impulsar, ayudar a que lleven a cabo actividades de dinamización del sector, priorizando también a los nuevos emprendedores y a los comercios de más de 25 años y locales en zonas rurales. Además, tras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central a la Ley Foral de Comercio, el Ejecutivo quiere consensuar con los comerciantes la apertura de festivos para evitar el posible caos que podría generar la suspensión de la norma. La suspensión, que lleva aparejada la interposición de un recurso, lo que ocurre es que nos deja sin normativa en ese momento y es una normativa necesaria y urgente que tiene que disponer el comercio para poder trabajar con normalidad. El Ejecutivo quiere llegar también a un consenso respecto a la temporada de rebajas.
Y ahora hablamos de Volkswagen. Tras 23 meses de obras, Volkswagen Navarra ha inaugurado hoy el nuevo taller de pintura que mejorará las técnicas de pintado de carrocerías y también una nueva estación depuradora para optimizar el tratamiento de residuos. Ambas instalaciones han costado casi 85 millones de euros. Desde la dirección aseguran que la nueva infraestructura es una apuesta por el futuro de la fábrica navarra, que cuenta ya con más de 4.900 trabajadores en la plantilla. Volkswagen, una de los referentes en nuestra comunidad, acaba de poner en funcionamiento una nueva instalación de pintura con una inversión cercana a los 80 millones de euros que va a permitir que se incremente el número de vehículos que se fabrican al día en nuestra comunidad. Una presidenta barcina que hoy, ante 250 empresarios y directivos navarros, ha pedido un debate sereno sobre la reforma fiscal en pro a ofrecer, dice, la máxima estabilidad a Navarra. Lo ha dicho en el acto de entrega al Premio Empresario del año 2013, un galardón que ha recaído en Ángel Ría, del grupo Conservas Ría, con más de 50 años de actividad. Se convirtió, además, el año pasado en la primera empresa española en exportar espárrago en fresco. Dicen de él que es trabajador, constante, serio y con gran capacidad de cálculo. A sus 82 años sigue siendo el líder de una empresa familiar. Estamos en el final de mi etapa. Los jóvenes vienen con ideas nuevas que yo ya no llego. Y son ellos los que están poniendo en juego para modernizar la empresa y poniéndola al día, para el bien y futuro de la empresa y para el bien de todos en general. Y para terminar, ya quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer. Ángel Ría, a sus 82 años, aunque jubilado, sigue muy pendiente de su empresa, Conservas Ría, que fundó hace medio siglo en Cadreita. Se dedica al cultivo y elaboración de 900 hectáreas de hortalizas, naranja, maíz, tabaco y viñedos en Navarra, Cáceres y Sevilla. Ha recibido agradecido este premio como empresario del año. Ha sido una alegría y un honor para mí haberlo recibido. Ángel es un empresario hecho a sí mismo. Desde los 9 años ayudaba a su padre en las labores del campo de sol a sol, pero ya con 15 comenzó su labor comercial vendiendo alfalfa. Sí, a algunos le vendía, sí. Compraba el alfalfa nuestro, compraba algún vecino y lo vendía. A los 31 comenzó su andadura en solitario, montando su propia conservera, partiendo de cero con el dinero obtenido de la venta de 7.000 kilos de trigo recogido en Bardenas. También recuerda momentos difíciles, como cuando vendió sus primeros 50 botes de kilo de tomate que salieron mal porque no estaban bien cerrados. A los 20 o 30 días fui a cobrar y me dijo, pasa. Y me enseñó allí la pila, vi que se salía allí el agua y digo, me pegó una bronca tremenda. Vas a ser fabricante en la vida y tal, que una bronca y bueno. Y luego hice 500 cajas más, lo cogimos con un camión que tenía un primo mío que iba a Pausa y nos fuimos a Deva, yo la había vendido, lo descargamos, cobramos y nos fuimos a comer un chuletón, el primero de mi vida. Un poco eso fue el principio de las conservas. Tras subsanar el error, la empresa creció hasta convertirse en lo que es hoy, con unas ventas en torno a los 30 millones de euros, con sus marcas Sonría y Rosa Ría bien posicionadas en el sector y generando unos 300 puestos de trabajo. En 2013 fue la primera empresa española exportadora de espárrago fresco. La empresa que tenemos en Cáceres vende a conservas para fabricar y el espárrago que sobra lo vende al mercado exterior y también al mercado nacional y esto le da un margen para que la empresa subsista. Todo ello sin perder el carácter familiar al trabajar ahora sus 4 hijos y 2 de sus nietos que continuarán la labor de Ángel Ría. Y un asunto que comienza a preocupar a los empresarios es el creciente robo en empresas. 5 personas han sido detenidas por Policía Foral en los últimos días en la zona media, acusadas de robar material de obra y de venderlo como chatarra. Se trata de 2 operaciones distintas que se han desarrollado en Tafalla y en Funes, con 2 y 3 detenidos respectivamente. En Tafalla robaron puntales y piezas a hilos vende andamio y en el caso de Funes, además de material de obra, se llevaron gasóleo. Y en Tudela, la Policía Municipal ha detenido esta madrugada a un joven de nacionalidad colombiana de 16 años como presunto autor del robo en 21 trasteros con el método de patada en la puerta. Ha ocurrido en 3 portales de estos edificios en la calle Merindades. Unos golpes alertaron a un vecino, avisó a la policía y los agentes sorprendieron al menor, que ofreció resistencia durante su detención, causando contusiones y erosiones leves a uno de los agentes. La criminalidad en España ha bajado 4 puntos en 2013, aunque se ha registrado un aumento de violaciones y de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Lo dice el balance de delitos y de faltas que ha presentado hoy el ministro del Interior.
Son especialistas búlgaros. Es la primera vez que una banda desbloquea en apenas 3 minutos los más modernos sistemas de seguridad de vehículos de alta gama. A pesar de haber sido robados este año 49.000 vehículos, es un 11% menos que el año pasado. En España se han cometido más de 2 millones de delitos durante el año 2013, pero... Que son unos datos que acreditan fehacientemente que España es un país seguro. Seguro, porque somos el país con menos asesinatos de Europa. La tasa de criminalidad de España se sitúa en 46 delitos por cada 100.000 habitantes. Fíjense en Suecia, el primero de la lista con casi 147. Curiosamente, en la cola de la lista está España con Italia, Portugal y Grecia. Los países rescatados con conflictividad social no son los más inseguros. La tendencia a la baja es generalizada, aunque suben levemente los robos en vivienda, las violaciones y la violencia contra las mujeres en general. La asignatura pendiente. En Cizur Mayor hoy susto por la presencia de una maleta abandonada cerca de una papelera en el Parque Reñiega. El aviso lo daba una vecina que ha llamado a la Guardia Civil. A las 7:30 de la mañana se ponía en marcha el dispositivo. De hecho, han acordonado por los expertos en explosivos la zona al ser un punto situado entre el ayuntamiento, las piscinas y la biblioteca. Finalmente ha sido una falsa alarma porque la maleta estaba vacía. La crisis está provocando un aumento de las desigualdades sociales. Así lo reconoce Cáritas Navarra y su presidente Ángel Iriarte, que en el programa Cara a Cara, que nosotros emitimos anoche, hizo una radiografía de los damnificados por la crisis en nuestra comunidad. Comenzó arrastrando a la pobreza a los sectores más vulnerables, dijo, como los inmigrantes, y ha ido extendiéndose a las clases medias que hasta ahora tenían trabajo y un sueldo con el que poder vivir. Desde Cáritas denuncian también un importante aumento de familias con menores a su cargo que solicitan la ayuda de la entidad tras agotar la vía de las ayudas públicas. Y esos datos se concretan también a nivel nacional. Casi 3 millones de niños y niñas en España viven en riesgo de pobreza o exclusión. Con la crisis se les priva de cosas tan simples como comer fruta todos los días, poder celebrar un cumpleaños o estrenar un par de zapatos. Lo dice Save the Children, que ha lanzado una nueva campaña para mostrar esta realidad. 2.826.549 niños y niñas en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Esa cifra tan escandalosa esconden detrás personas que están sufriendo en sus carnes la crudeza de la pobreza cuando no son para nada responsables. Historias de la crisis como la de Marian y sus 2 hijos. Hemos vuelto a la bombona, como antiguamente. Aquí 200 euros significa los 50 euros semanales en comida que tenemos de presupuesto. Historias como la de Ana, Javi y su pequeño de 7 años. Un veranito, mamá, venga, vámonos a comer o no, que ellos piden poco. Yo eso no lo puedo hacer. Se les priva de cosas tan simples como comer fruta todos los días, poder celebrar un cumpleaños, estrenar ropa o tener más de un par de zapatos. Antes sí, le podías comprar unos tenis de marca, ahora no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no me puedo comprar esto? ¿Por qué? Save the Children lanza esta nueva campaña. Save the Children crea el Fondo de Rescate a la Infancia. Con los derechos de la infancia no podemos mercadear y no podemos jugar. Piden más inversión. Hay 2.826.549 razones para estar muy preocupados. Ahora nos fijamos en otra realidad infantil, y es que el 20% de los niños padecen lo que se conoce como obesidad abdominal. En otras palabras, que en la báscula el peso es normal, pero la grasa se acumula en la cintura en lugar de repartirse por todo el cuerpo. Para saber si un niño padece obesidad no basta con subirlo a la báscula, hay que medir también su cintura. 66. Porque puede estar en su peso normal, pero sufrir la llamada obesidad abdominal. Ocurre cuando al medir su abdomen y dividir esos centímetros entre la altura, el resultado es superior a 0,5. Yo sabía que había que controlar un poquito el peso, pero el tema del abdomen no sabía. La intención es introducir esta sencilla práctica en las consultas médicas. Estos niños son propensos a tener azúcar, colesterol y los triglicéridos altos. Es más peligroso tener la grasa concentrada en el abdomen en comparación que tener la grasa más repartida por el cuerpo. Porque esta grasa puede llegar a provocar incluso un infarto en la edad adulta. Siempre hay un peligro de enfermedades coronarias. La mejor prevención, deporte y buena alimentación. Introduciendo verduras, carne, pescado, legumbre. Tomen nota, porque en España más del 20% de los niños sufre obesidad abdominal.
Y ahora les hablamos de los conocidos como espantacigüeñas. En Tudela se ha colocado un nuevo aparato que va a servir para evitar que aniden en el maltrecho tejado de la abandonada iglesia de San Nicolás. Es el paso previo para remodelarlo después y evitar que caigan cascotes al suelo. Para evitar el peligro de desprendimientos que generan las cigüeñas al anidar en el tejado de la abandonada iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento, tras las quejas y a petición de los vecinos, ha contratado a una empresa que ha instalado en su torre un sistema anticigüeñas. Pues vamos a poner 4 aparatos en las esquinas y evitaremos que se posen las cigüeñas, evitando que caigan los cascotes de arriba. Un operario iniciaba ayer a primera hora la colocación de este sistema, empezando por ubicar los anclajes necesarios para trabajar con seguridad. El sistema, llamado No Más Nidos, no daña al animal, pero lo ahuyenta. El consistorio tudelano ya lo ha colocado en otros edificios, como la Casa del Reloj o la Iglesia de Santa María en la Plaza de los Fueros. El coste es de unos 4.000 euros. Pero la intervención en San Nicolás no quedará solo ahí, ya que el ayuntamiento contará en 20 días con un informe técnico sobre el coste de consolidación del tejado. Cuantificar también cuál sería la intervención más asequible económicamente, bueno, y poder resolver este tema de la techumbre, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener primero ese informe tanto técnico como económico de los costes que tiene en estos momentos. Desde el ayuntamiento aseguran que la estructura del edificio está en buen estado. Que no corre ningún peligro estructural en principio. Para lo que todavía no hay fecha es para la actuación en el interior de esta iglesia, cerrada desde hace años y que acumula grandes cantidades de excrementos de ave, y para la que el consistorio tiene un proyecto de centro cultural valorado en 2 millones de euros que frenó la crisis. Cada vez son más las personas interesadas por las estufas de pellet. Es un material fabricado mediante virutas de madera compactadas que conlleva entre sus ventajas el respeto por el medio ambiente, pero también un importante ahorro económico. En esta ferretería tudelana son muchas las personas que se han interesado ya por este nuevo material. Se llama pellet. Es un compactado de virutas de madera procedentes de restos del monte o carpinterías que tiene entre sus ventajas el ahorro económico junto al componente medioambiental. No tiene nada de productos químicos, nada. Es totalmente 100% ecológico. Las calderas de diésel, de gasoil, son muy contaminantes, dan sus problemas. Los quemadores que se obstruyen, los humos, los gases. Esto no. Esto, el humo que saca, pues es como una chimenea de humo de toda la vida. La única diferencia es que en vez de salir el humo oscuro negro de leña, sale un humo blanco. Se necesita una estufa especial como esta, que puede colocarse en unifamiliares, chocos o bares y restaurantes. Solo hay que recargarla y programar la potencia y el horario con el mando a distancia, y el ahorro frente a otros combustibles es considerable. Tanto gas, gasoil, tiene un consumo y un gasto al mes considerable. Con esto lo que hacemos es ahorrar bastante, es decir, podemos estar hablando igual un 50% de lo que podemos ahorrar de la factura. Con un saco tranquilamente podemos calentar, por ejemplo, una vivienda de unos 80 metros cuadrados. O sea, por solo 30 euros a la semana. En esta ferretería, además, han notado un aumento en la demanda de todo tipo de elementos para la vivienda que nos ayuden a ahorrar, ya sea calefacción o agua, como aireadores para los grifos, burletes para las ventanas o bombillas LED. Aquí hemos notado mucho que la gente está muy concienciada y está pensando en ahorro. O sea, la palabra hoy en día es quiero ahorrar. Nos aseguran que en los próximos 4 años el pellet sufrirá un boom por las ventajas que conlleva y por los puestos de trabajo que genera su fabricación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Tiempo de espera en Osasuna para saber si el club, Silva y el equipo chino de Guangzhou llegan finalmente a un acuerdo. El chileno ha entrenado con todos esta mañana en Tajonar mientras se cierra su traspaso. No es el único movimiento en la plantilla. Echaide no estaba en Tajonar, ya que esta mañana se ha cerrado de forma oficial su cesión al Hércules. Manu Ombu puede salir rumbo a Ponferrada para jugar con el equipo de segunda división metido en la lucha por la permanencia. Y Silva está pendiente de la llamada que le certifique que jugará en un equipo chino que le paga casi el doble de lo que recibe en Osasuna. Es época de movimientos. Estas fechas, igual que en verano, pues estamos acostumbrados todos ya a que pueda entrar alguien, que pueda salir. Damià está siendo uno de los destacados de esta temporada. Su buen hacer además ha reforzado su posición como uno de los capitanes del equipo. Yo me siento bien dentro del grupo, siento la confianza del cuerpo técnico y la valoración que me dan mis compañeros, ¿no? Tras la derrota del domingo, Osasuna ha vuelto a ver el peligro de cerca.
Por eso el asalto del Madrigal se ha convertido en una prioridad para poner de nuevo un margen tranquilizador con respecto a los equipos del descenso. Villarreal parece un equipo muy trabajado, un equipo rápido, que además tiene una buena circulación de balón y me parece un equipo que tiene bastante variabilidad. Las próximas horas van a ser decisivas en Osasuna para culminar las salidas de Manu Ombu y Silva. Echaide ya trabaja, de hecho, con su nuevo club. Esta mañana pasaba el reconocimiento médico, se ejercitaba con los compañeros del equipo alicantino y se presentaba ante la afición. El jugador dice que llega con mucha ilusión después de que no ha disputado ni un solo minuto en Osasuna. Se trata de la cuarta cesión del jugador navarro. Las 3 anteriores fueron al Huesca. No he tenido muchos minutos en el equipo, pero la verdad que llevo 2 meses entrenando muy fuerte con este nuevo míster que teníamos en Osasuna, con Javi, el preparador físico. La verdad que no hemos tenido casi ningún día de descanso y hemos trabajado muy fuerte físicamente y yo me encuentro bastante bien. El que no llegará finalmente en este mercado de invierno es Koné. El jugador se queda en Santander hasta final de temporada a pesar del contencioso judicial que mantiene con el club cántabro. Lo hace en solidaridad con sus compañeros. No hay liga para Planasa, cambiando ya de disciplina este fin de semana, pero sí actividad para el equipo y para su entorno. El domingo va a celebrarse el Día del Club, con una jornada dedicada a los abonados, socios y clubes convenidos. Se trata de agradecer su apoyo en los complicados momentos que atraviesan. Desde las 11:30, los aficionados podrán disfrutar junto con los jugadores de una mañana de acercamiento. Habrá concursos de mates, de triples por equipos, con jugadores y abonados o juegos de habilidades. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Ahora les hablamos de las consultas que la Agencia Energética Municipal de Pamplona recibió el pasado año en busca de detalles de información sobre ahorro y eficiencia energética para lograr, con el cambio de hábitos en los ciudadanos, una ciudad más sostenible. Es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Se han recibido 153 consultas, un 60% fueron realizadas por particulares a título individual. Las más demandadas fueron las consultas relacionadas con el vehículo eléctrico y también con el servicio de alquiler de coches, seguidas de la información sobre eficiencia y ahorro energético, además de certificación energética en edificios. El servicio comenzó su actividad en 1999 y desde entonces ha atendido más de 2.300 consultas. La Agencia Energética Municipal de Pamplona forma parte del conjunto de actividades de sensibilización y educación en aspectos medioambientales que desarrolla el consistorio. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y ahora lo que hacemos es abrir nuestro tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña Jesús Mari Aranguren, él es el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, con quien queremos abordar la situación de este importante colectivo en nuestra sociedad. Jesús Mari, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy Comisiones Obreras lanza una campaña a nivel nacional que viene a llamarse El Estado del Bienestar es tuyo, defiéndelo, y que en definitiva trata de dar a conocer a la sociedad la problemática principal que atraviesan los pensionistas. Y dejáis un dato a nivel nacional de que el 55% de las pensiones está bajo el salario mínimo. Sí, haciendo un estudio pormenorizado de las distintas pensiones, de los distintos grupos de pensiones, tenemos que efectivamente que el 55% cae bajo ese nivel del salario mínimo interprofesional, que hace crear una situación de, si no de pobreza, si próximo a la pobreza o algo parecido. Entonces, esta campaña que estamos lanzando, aparte de la revalorización de las pensiones, se mueve bajo 3 ejes.
Un eje es el de la dependencia, otro el de las pensiones y el último el de la sanidad. Están todos interrelacionados por medio del estado que llamamos el estado de bienestar. El estado de bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la población, la mayor parte de la población, mediante los presupuestos generales del Estado y mediante sus cotizaciones en el trabajo, pues se va adquiriendo unos derechos y unos beneficios a todos los niveles, tanto pensionistas como de educación como de sanidad. Y en estos momentos, cuando el Estado, llamémoslo liberal, que con unas políticas económicas bien claras y definidas, pues hace que este estado de bienestar se esté tambaleando. Se está tambaleando porque cada vez se está presupuestando menos para la sanidad, para la dependencia y el último para las pensiones. ¿Cuál sería la situación de la radiografía del pensionista navarro? Porque hablan de un 55% a nivel nacional, pero sí que la pensión media navarra siempre sitúa mejor que el conjunto de los 126.000 pensionistas que hay en nuestra comunidad. ¿Qué datos podríamos estar hablando? ¿Cuál es la pensión media? ¿Hay datos un poco concretos? Sí, muy concretos, vamos. Y no quisiera ser muy abundante en datos, pero, por ejemplo, de los 56.200 pensionistas en Navarra, el 45% se marca entre los 500 y los 1.000 euros. Hasta 500 euros son 22.998, que representan el 18,2% del total. Tenemos que entre 1.000, 1.001 y 1.500 euros a 22.471 pensionistas. Bueno, por no ser muy reiterativo en los datos, tenemos que la pensión de Navarra se sitúa en 970 euros. Esta sería la pensión media, la pensión media del navarro tipo, ¿no? Navarro, sí. Yo no sé si con estos datos nuestra comunidad se sitúa en un concepto mejor que la media nacional, si comparamos un poco las estadísticas con el conjunto del país. Está entre los cinco por delante de las pensiones en España. Está ahora en ese mismo puesto. El nivel del pensionista es muy importante porque está soportando el empuje de muchísimas familias. Con datos también concretos, 6.000 familias viven de la pensión de una de las personas mayores del núcleo familiar. Y claro, la situación de esas pensiones mueve el conjunto de todo el núcleo, ¿no?, del hogar. Sí. Anteriormente, recuerdo además en la anterior entrevista que tuvimos aquí en Navarra Televisión, denunciamos que 3.670 hogares dependen solo exclusivamente de la pensión de Navarra, efectivamente. Dependen de la pensión del pensionista, vamos, de la entrada económica, mientras que el resto de los componentes del hogar son personas en paro o sin posibilidad de trabajar. Hay unas cifras que se elevan ahora a 6.000. Sí, aproximadamente. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que afrontan los pensionistas? Porque señalan ustedes a la salud. Han dicho incluso que hay quien elige entre comer o ir al médico a través del copago farmacéutico. ¿Esa situación es tan drástica en muchos casos? Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, pues medicamentos que han salido de la lista de medicamentos por los que hay que repagar. Y concretamente, pues, el conjunto de los pensionistas, el conjunto, algunos pensionistas optan por no medicarse precisamente porque no pueden, porque no les llega. Y aparte de todo también, no solamente esto, sino que incluso este incremento del 0,25 que ha habido de las pensiones, pues es a todas luces ridículo, por cuanto que los artículos de primera necesidad van subiendo un 10, un 17%, la electricidad sube un 2,5%, que ahí detectamos, o se puede detectar, incluso han salido noticias en la prensa nacional, de que se está llegando a la pobreza energética. Es decir, ¿en cuántos hogares se ha tenido que cortar la luz? En multitud de hogares, por cuanto que no se puede pagar. Y claro, ¿cómo se solventa la energía, el calor que puede haber en un hogar? Y eso da pie a constantes noticias del tema, pues, de monóxido de carbono, de los braseros, de incluso posibles incendios.
que están, o sea, que es latente. Muchos pensionistas se quejan también, no sé si lo han detectado, del cálculo de las pensiones. Hablamos del poder adquisitivo que va a marcar el final de la vida de una persona, y muchas personas se han enfrentado a despidos a partir de los 50 años, y con la cotización de los últimos años de vida laboral hace que la pensión esté bajando también en muchos casos, ¿no? Muchas personas se quejan de que lo que finalmente queda después de toda una vida trabajando no se corresponde con la realidad o con lo que ellos consideran justo. Hombre, el mercado de trabajo está en una situación muy desfavorable a los pensionistas y a las personas mayores. Me explico. Aparte de la multitud de empleos, de cantidad de empleos que están viniéndose abajo, desempleo, que a pesar de que el gobierno del PP, con cifras absolutas sobre la última EPA, decía que había 600 o 6.000 y pico puestos de trabajo creados, pero ojo, no puestos de trabajo, sino de personas que habían salido del paro, pero sin embargo había multitud de puestos de trabajo que se habían ido al garete. Entonces, ahí hay una contradicción. Sí, hay más disminución de parados, pero menos puestos de trabajo. Y claro, eso está generando una dinámica de menos ingresos a la seguridad social, por IRPF, por cotizaciones a la seguridad social, que a la larga van repercutiendo. Después también la vida laboral se va resintiendo. Es decir, que si se jubila a los 50 años, o lo jubilan, o lo expulsan, ella es una persona normalmente que está fuera del mercado del trabajo. Ya no nos quieren mayores. Es decir, la técnica que van adquiriendo los jóvenes está muy superior a la que tenemos nosotros, aparte de los vicios técnicos que podamos tener las personas mayores. Serían algunos de los vértices de esta radiografía de la situación de los pensionistas y jubilados. Le agradecemos que nos haya acercado esta problemática que se concreta en esa campaña que hoy han hecho pública a nivel nacional desde el Sindicato de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, pues así terminamos esta crónica de noticias. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora. Adiós.